Bienvenidos viajeros del tiempo y del misterio, al canal Casi Místico. Hoy nos adentraremos en una de las páginas de la historia y el enigma con el diario de Samuel Pepys, un documento que no solo captura la esencia de una era, sino que también nos sumerge en los secretos de los oscuros de la Inglaterra de los Estuardo. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde la realidad supera la ficción y donde cada palabra escrita es un susurro del pasado que aún resuena en el presente. Acompáñanos mientras desenvolvemos el misterio de los diarios perdidos. Nos gusta repetir la vieja maldición china. Que vivas tiempos interesantes. Samuel Pepys ciertamente vivió tiempos interesantes y fue testigo de los emocionantes y dramáticos giros de la historia. Pero lo más importante, lo registró todo con diligencia. Y ahora, su diario secreto, donde describe tanto su vida personal como la vida de un país sin temor a la censura y sin vergüenza, se ha convertido en la fuente más informativa y confiable sobre la historia de Inglaterra durante la restauración de los Estuardo. El regreso del rey exiliado, la guerra con Holanda, la Gran Peste y el gran incendio de Londres. Por todo ello, tenía un lugar en la primera fila de la platea. Conocía todos los secretos sucios de la corte real y era bienvenido en todas partes. Todos los grandes personajes de la época eran sus conocidos, desde Monk hasta Newton, y aunque su diario a veces ofende con vulgaridad ingenua y su impureza moral completamente consciente, a pesar de esto, debido a toda la impresión de una rara humanidad y humanismo, su diario nos recuerda que no importa cuán dura sea la historia, los malos tiempos eventualmente terminarán. El misterio de los diarios perdidos. Samuel cerró su diario, la tinta aún fresca en la página. La jornada había sido larga y el pastel de venado en casa de Sir Baton había sido un alivio bienvenido. Pero mientras se dirigía a su hogar bajo el manto de la noche, una sensación inquietante lo embargaba. No estaba solo. Una figura encapuchada lo seguía a distancia, moviéndose entre las sombras con una agilidad sobrenatural. Samuel apresuró el paso, pero la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. La obra, Clara Silla, había capturado su atención, pero el teatro vacío le daba escalofríos. La figura encapuchada estaba allí también, oculta entre los pocos espectadores, una silueta oscura que no aplaudía ni reía. Al salir, Samuel sintió su mirada penetrante, pero al girarse solo encontró asientos vacíos. El luto por el hermano de Lady Montagu había teñido el día gris. Samuel buscó consuelos en los libros de Dock Lane, pero la figura encapuchada lo acechaba incluso allí, reflejada en los cristales de las vitrinas, observando con ojos que no podían ver. Esta noche, la figura se materializó fuera de la ventana de Sir W. Baton. Su rostro oculto, su intención, fue todo un misterio. La ópera, El asedio de Rodas, fue interrumpida por un incidente inusual, una tabla rota y una nube de polvo. Entre la confusión, Samuel vio la figura encapuchada, esta vez el palco opuesto, mirándolo fijamente. Un temor ancestral se apoderó de él, una advertencia de peligro que no podía ignorar. Los nuevos muebles y la bata india no podían alejar la sensación de que algo había invadido su vida. La figura encapuchada lo seguía ahora abiertamente, un espectro en las calles, un susurro en los rincones de su hogar. En la iglesia, el sermón sobre los breves parecía hablar directamente a Samuel. Al volver a casa, su esposa confesó sentirse observada, acosada por una presencia que no podían explicar. La carta del duque llevó a Samuel y a Sir Williams a Deptford. Allí, entre los documentos de los barcos retrasados, Samuel encontró un diario antiguo. Las páginas hablaban de una figura encapuchada, un perseguidor implacable que había atormentado a su autor hasta su desaparición. Samuel sintió un escalofrío al darse cuenta de que la historia del diario reflejaba la suya propia. La historia se desarrolla a medida que Samuel intenta descifrar el misterio de la figura encapuchada y su conexión con los eventos extraños que lo rodeaban. Cada entrada del diario revela una pieza más del rompecabezas, llevándolo a una verdad que podría ser tan antigua como el tiempo mismo. Samuel, con los fragmentos del diario en mano, se sumergió en la investigación de su linaje. Las páginas hablaban de un antepasado, un alquimista acusado de brujería,
que había sido perseguido por una secta secreta. La figura encapuchada era su perseguidor, un ente que, según la leyenda, no descansaría hasta que la última gota de sangre de la línea familiar fuera derramada. Una noche, mientras Samuel escribía en su diario, la figura encapuchada apareció en el reflejo de su espejo. Con un grito, arrojó su pluma, pero la figura no se movió. Era como si estuviera atrapada en el cristal. Samuel, armado de valor, se acercó y tocó el espejo, y sus dedos pasaron a través de la superficie como agua. Un vórtice lo succionó, llevándolo a un mundo de sombras y niebla. Perdido en el laberinto de niebla, Samuel escuchó voces susurrantes que contaban historias de su familia, cada una determinando en tragedia y desesperación. La figura encapuchada lo guiaba, siempre adelante, hasta que llegaron a una cámara iluminada por velas, donde un libro antiguo reposaba sobre el pedestal. El libro estaba sellado con cadenas y un candado de plata. La figura encapuchada señaló el libro y luego desapareció. Samuel entendió que la respuesta a su maldición residía dentro. Abrió el candado. Las páginas revelaron un hechizo para liberar a su familia de la persecución externa, pero requeriría un sacrificio. Con el corazón pesado, Samuel realizó el ritual, ofreciendo su propia sombra como sacrificio. Un grito resonó en el laberinto y la niebla se disipó. Samuel se encontró de nuevo en su estudio, el espejo intacto, pero su reflejo había desaparecido. Los días siguientes, Samuel vivió sin sombra, pero también sin la presencia opresiva de la figura encapuchada. Su familia estaba a salvo y la maldición rota. El diario de su antepasado desapareció, como si nunca hubiera existido, y la vida retomó su curso normal, aunque Samuel más nunca pudo ver su propio reflejo. Y así concluye la historia de Samuel y el misterio de la figura encapuchada. Una historia de coraje frente a lo desconocido y la voluntad de enfrentar el pasado para proteger el futuro. Y así cerramos el capítulo de hoy en Casi Místico. Habiendo viajado por los corredores del tiempo junto a Samuel Pepys, su diario, un faro de humanidad en la oscuridad de los tiempos, nos recuerda que la historia está hecha de momentos, de personas y sobre todo, de misterios aún por resolver. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en los confines de lo conocido y lo desconocido. Hasta la próxima, cuando otra página del pasado será revelada.